final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Queridos, Dios les bendiga. Vamos a poder compartir en esta oportunidad sobre el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. En primer lugar, vamos a compartir sobre Nicodemo, hacia el camino de la identificación con Cristo. Dice la Escritura en el capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Cuando nos introducimos en el Evangelio según San Juan, tenemos que hacer unas breves menciones acerca de las características de los evangelios. Como sabemos bien, cada evangelio tiene un perfil distinto que está relacionado entre el receptor original del evangelio y aquella impronta que cada evangelista quería dar. Mateo le escribe al pueblo de Israel, por eso habla acerca de Jesús como el rey de Israel. Era importante para el judío entender, comprender de que el Mesías tenía el derecho al trono de Israel. El Evangelio según San Marcos habla acerca de Jesús como siervo. Y todo lo que Marcos nos muestra es la actividad constante del Señor como un siervo. Lucas nos muestra a Jesús como un hombre, como el Hijo del Hombre, dice la Escritura. Constantemente vemos la faceta humana del Señor reflejada de una manera muy especial por Lucas. Pero Juan nos muestra a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Así que Juan nos muestra la faceta de divinidad del Señor. Los primeros receptores del Evangelio según San Juan era la iglesia. Juan escribió alrededor de 60 años después de la muerte de Jesús en la cruz, escribió su Evangelio, cuando la iglesia ya estaba confirmada. Y sin duda que lo que Juan quiere dejar en claro es esto de que Jesús era Dios mismo, el Dios encarnado. Por eso Juan no se detiene a contarnos parábolas. Por eso Juan se detiene muy poco en los milagros, algo que es muy importante en el relato de tanto de Mateo como de Marcos como de Lucas. Sí se detiene en estos encuentros personales. Hay varios de ellos muy interesantes en el Evangelio según San Juan. Y este es uno que sin duda realmente es de mucha bendición y lo ha sido este relato, esta porción bíblica en los siglos a toda la cristiandad. Dice la Escritura entonces lo que hemos leído. Nicodemo, un principal de los judíos. Tenemos que entender un poquito quién era Nicodemo. Un integrante del Sanedrín, una especie de corte suprema del pueblo de Israel. La palabra Sanedrín significa estar sentados juntos. Una corte formada por 71 miembros que tuvo su origen en tiempos de la restauración de Israel, en tiempos de Esdras. Los persas otorgaron a este cuerpo de ancianos la posibilidad de juzgar aspectos civiles y religiosos. Su alcance estuvo sujeto a los distintos tiempos, a los ánimos de los imperios de turno. Los miembros del Sanedrín eran nombrados de entre 3 clases de personas: los principales sacerdotes, el sumo sacerdote en funciones, los que habían sido sumos sacerdotes, los miembros de las familias de las que eran tomados los sumos sacerdotes. También los ancianos del pueblo, algunos formaban parte de este Sanedrín, líderes tribales y familiares del pueblo y del sacerdocio, principalmente de la nobleza. En tercer lugar, los escribas, los maestros que de la ley formaban el elemento farisaico del Sanedrín, aunque no todos los fariseos eran profesionales escribas. Encontramos que en el tiempo del Señor y también en el tiempo del desarrollo de la historia de la iglesia primitiva, el Sanedrín estaba conformado por saduceos que pertenecían
a las familias de los sumos sacerdotes y también por fariseos que pertenecían al grupo de los escribas. En tiempos de Jesús estuvieron limitados al punto de no poder ejecutar condena. Solo la presentación de los casos ante los procuradores romanos. De otra forma, Jesús habría sido apedrado y no crucificado, como Esteban, ya que por entonces, en el tiempo de Esteban, nuevamente habían cambiado algunas normas que daban el alcance a las decisiones del Sanedrín. Si el Sanedrín hubiese tenido las facultades que tuvo un poco más adelante, en tiempos de Esteban, Jesús, en lugar de haber sido crucificado por orden de los romanos, debería haber sido apedreado por el pueblo judío, y esto no cumpliría algunas de las profecías que nos hablaban del madero de la cruz. Hablemos de Nicodemo. Hablemos de esta visita. Hablemos de este encuentro. Y hablemos en primer lugar de esto, de sus recaudos, la nocturnidad, el anonimato. Claro, Nicodemo dice que era un principal de entre los judíos. Era un integrante del Sanedrín. Y encontramos que él tenía inquietudes, luego las vamos a ir viendo. Él tenía inquietudes y él necesitaba satisfacer aquellas inquietudes, aquellas preguntas que él tenía concernientes al Señor. Pero su condición de integrante del Sanedrín, su condición de principal de entre el pueblo de Israel, no le permitía, por temor, acercarse libremente a Jesús y mostrarse, como finalmente la Escritura también lo menciona, como un discípulo oculto, un discípulo que no deseaba mostrarse en público como un seguidor de Jesús. Encontramos entonces sus recaudos, viene en la noche. Ahora hablamos mucho acerca de la nocturnidad, hablamos mucho del no salir de noche. En algún momento hablábamos por cuestiones de inseguridad. Hoy, por lo menos a este tiempo, no se nos permite andar de noche por cuestiones sanitarias, pero sí encontramos de que la noche en aquellos tiempos era algo que no era muy frecuente andar. Las personas andaban de día, no había luz eléctrica, no había luz en las calles, no había luz en los ambientes, digamos, abiertos. Entonces, el trabajo del día concluía la caída del sol, concluía ese tiempo y las personas se quedaban en su hogar. Ahora, en ese lugar, en ese momento, es donde encuentra Nicodemo la oportunidad de no ser visto, de no ser advertido y de visitar al Señor. Pero él tenía esta cuestión, este anonimato que quería preservar. ¿Cómo es mi relación con Jesús? ¿Tengo vergüenza de identificarme con Él? Cuando tenemos la posibilidad de estar en la calle, ¿tengo vergüenza de ir con la Biblia en la mano? ¿Tengo vergüenza de ir leyendo la Biblia en el colectivo, en el tren? ¿Tengo vergüenza de manifestar que estoy a favor de una o tal postura por mi condición, por mi fe? Nicodemo al momento tenía vergüenza de que lo observaran. Quizás tenía temor de perder su condición de privilegio, de principal de entre el pueblo, por acercarse a Jesús. Sus búsquedas. ¿Qué buscaba Nicodemo? Tenemos sus recaudos. ¿Qué buscaba? Buscaba intimidad. Buscaba algo personal. Buscaba un mano a mano. Buscaba algo distinto. El Evangelio de Juan tiene las particularidades que, dentro de las particularidades que mencionábamos, es que Juan se basa casi todo su relato en lo que sucedía en el sur del pueblo, en el sur del país, en Judea. Nos relata con detalles cuando el Señor venía a las fiestas solemnes. Como no nos cuenta
parábolas, como nos cuentan muy poco de los milagros que mayormente sucedieron en Galilea, no nos cuenta Juan prácticamente nada de lo que sucedía en Galilea, sino que podemos ver todo el relato de Juan basado en las visitas que el Señor hacía en Judea. Y en la visita anterior, en la visita por la cual estaba el Señor en ese momento en Judea, era cuando había hecho la primer limpieza o purificación, podemos decir, del templo. Y ese era el rasgo que tenían del Señor. Pero claro, el templo era una institución. El templo era algo que de alguna manera era un tesoro muy especial para el pueblo de Israel. Y durante muchos años se venía haciendo lo que el Señor repudió en aquel momento, esa venta constante de todos los animales necesarios para los cultos, para los sacrificios, para las ofrendas, ese intercambio de la moneda necesaria para poder también hacer las transacciones y comprar lo necesario para la ofrenda. Y todo aquello que el Señor había quitado y había dicho de que eso se había convertido en una cueva de ladrones. Era lo que ellos habían visto. Claro, ¿quién se le ocurre hacer semejante acto si realmente no tiene el convencimiento de lo que está haciendo, de quién es y de a quién representa? Entonces, Nicodemo quería tener intimidad, la búsqueda de la intimidad, saliendo de lo religioso, saliendo del aspecto que él tenía y entendía de las Escrituras. Quería realmente poder tener un contacto distinto, especial. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿hace cuánto que he recibido a Cristo? ¿Tengo una verdadera intimidad con Él? ¿Tengo una verdadera intimidad con Jesús? ¿Tengo una verdadera intimidad con Dios? He sido rescatado. He sido salvado. El Señor me ha salvado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿He logrado en este tiempo una verdadera intimidad? O quizás tengo ese de oídas te había oído y todavía mis ojos no te ven. Nicodemo también tenía certezas. Dice la Escritura, sabemos que has venido de Dios. Es claro que después de lo que el Señor había hecho en el templo, esto había sido discutido en el Sanedrín. Es claro de que habría habido sin duda muchas y distintas miradas acerca de por qué esta persona de origen galileo se llega hasta el tiempo de las fiestas, se acerca al templo y hace semejante escena. Y comienzan a pensar que la única alternativa es que este sea un enviado de Dios, que este sea alguien realmente con autoridad. Y a esa conclusión habían llegado internamente. Porque en los 3 años y medio del ministerio de Jesús, nadie del Sanedrín reconoció la autoridad, ni mucho menos la deidad de Cristo. Pero internamente lo asumían. Por eso Nicodemo dice, sabemos. ¿Quiénes sabemos? Los que estamos en el Sanedrín, lo que hemos discutido de acuerdo, con relación a lo que has hecho en estos días. Sabemos que has venido de Dios. Y en ese convencimiento, dice, yo no me puedo perder la oportunidad de hablar con este hombre. De que me enseñe, de que me explique. Había un conocimiento superficial, el conocimiento que le daba la religiosidad.
Pero Nicodemo quería algo personal, algo íntimo, algo especial. ¿Conozco la Biblia? ¿Cuánto leo la Biblia? ¿Cuánto le pido a Dios que me ayude a entender lo que leo? ¿Cuánto de mi conocimiento es superficial? ¿Cuánto de mi conocimiento es profundo? Dios quiere que cada uno de nosotros conozcamos su palabra, porque ella nos guía al camino por el cual Dios quiere que andemos. Nicodemo quería intimar con el Señor. Quería salir de la religiosidad, quería salir de lo superficial. Nicodemo tenía necesidades, que el Señor las detecta claramente. Porque Nicodemo le dice al Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario un nuevo nacimiento, una experiencia verdadera. Y queridos, qué importante es que nosotros podamos hacer una mirada introspectiva y poder mirar con claridad, observar con claridad, con la mirada de Dios, con los ojos de Dios, dónde están los frutos, dónde está la evidencia de nuestro nuevo nacimiento. Queridos, Dios le habló con claridad el Evangelio. Nicodemo entendió con claridad qué era lo que tenía que hacer. Tenía inquietudes, tenía necesidades. Tenía las inquietudes que luego vamos a ver. Preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el versículo 9 dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué evidencias tengo en mi vida de que he experimentado un nuevo nacimiento? Un nuevo nacimiento no está relacionado con que mi familia sea cristiana. Un nuevo nacimiento no está relacionado con que mi esposa, mi esposo sean cristianos. Un nuevo nacimiento no está relacionado con la cantidad de años que asisto a una iglesia. Un nuevo nacimiento está relacionado con haber comprendido mi condición de pecador, con haber comprendido la obra, el sacrificio de Cristo en mi favor. Queridos, Nicodemo y muchos en Israel creían que esa condición de hijos de Abraham los hacía salvos. Esa condición de hijos de Abraham era un privilegio que los acercaba a un mensaje que Jesús venía a dar. Un mensaje de amor, un mensaje de gracia, un mensaje de misericordia. ¿Qué evidencias tenemos de que hemos nacido de nuevo? Quiera Dios bendecirnos en este pensamiento, en esta mirada interna. Tenía inquietudes, como decíamos. ¿Cómo puede? Era sincero, tenía la necesidad de comprender. Era sincero y él mismo se pone en esta posición de no entiendo. Recibe de alguna manera la mirada del Señor que le llega a decir, ¿cómo siendo maestro de Israel no sabes esto? No lo sé. Es que había vivido siempre una vida religiosa. Había vivido siempre desde una mirada que no es la mirada de Dios. Desde un ritualismo, desde un acostumbramiento. Era parte de su vida, pero era muy poco con relación a lo que Dios pretendía. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No comprendía el mensaje espiritual de las palabras de Cristo.
Y querido, Dios busca que nos sinceremos, que dejemos nuestras apariencias espirituales y vivamos una vida de verdadera intimidad con Él. Dios busca que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de su gracia. Pero Dios no necesita una careta. Dios no necesita algo que sea una apariencia. El Señor le dijo que andaba buscando Dios a aquella mujer samaritana del capítulo siguiente. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con certidumbre, con conocimiento, con confianza, con esperanza. Dios quiere que realmente nos sinceremos, que salgamos de esta posición de comodidad espiritual, de relajamiento espiritual, y podamos entender los tiempos que vivimos. Y podamos, guiados por su Espíritu, crecer, madurar en una relación de intimidad, de sinceridad, sin apariencias, con nuestro Señor y Salvador. Este pasaje que leímos nos deja el extraordinario versículo 16. Y hay muchas maneras de desglosarlo. Simplemente voy a hacer una mención que seguramente muchos hemos visto o hemos escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué nos habla de una mayor explicación? De tal manera, de una mayor intensidad. Amó un mayor mandamiento, Dios, un mayor ser, al mundo, un mayor objetivo, que dio un mayor regalo, a su Hijo unigénito, un mayor sacrificio, para que todo, un mayor alcance, aquel que en Él cree, una mayor condición, no se pierda, una mayor condenación, mas tenga una mayor conquista, vida eterna. Una mayor esperanza. La Biblia reducida. El Evangelio en un versículo. Palabra de Dios para salvación del mundo. Para alcanzar a los perdidos. El versículo 17 dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es interesante entender que Jesús vino a cambiar la condición natural del hombre. No vino a condenar, porque el ser humano ya estaba condenado. Jesús vino a salvar algo que nadie puede conseguir por sus propios medios. Nadie se puede salvar a sí mismo. Y eso vino a hacer Jesús. Lo que el ser humano, lo que el hombre y la mujer no podíamos hacer. No vino a condenar, porque estábamos condenados. Vino a hacer lo que no podíamos hacer. Vino a salvarnos. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es interesante entender que el hombre responde libremente al llamado de Dios, aceptando o no la obra de Cristo. No podemos pensar de ninguna manera que Dios ha digitado unilateralmente a los salvos y a los condenados. Es el brillo del amor de Dios que aún hoy mana desde el Gólgota, el que nos invita a arrepentirnos y a aceptar a Jesús. De ahí nuestra responsabilidad de seguir anunciando el Evangelio hasta el pronto regreso del Salvador.
¿Cómo que Dios ha digitado de antemano los salvos y los condenados? El que cree, el que no cree, porque no quiso creer, porque quiso aceptar. Damos gracias a Dios por su gracia, por su amor, por su incomparable amor. Esta historia de Nicodemo tiene un segundo capítulo al que quiero dedicar algunos minutos, los últimos minutos. Un día Nicodemo salió del anonimato. Había sucedido quizás para él algo inesperado. Unos 3 años después de aquel encuentro, Jesús murió. Y Jesús fue desechado por los suyos en Nazaret. Fue desechado por sus propios beneficiarios. Nadie del pueblo estuvo. Jesús fue desechado por los dirigentes religiosos políticos de la época. Fue desechado por el pueblo romano, por el imperio romano. Fue desechado, olvidado aún por sus propios discípulos. Permítame esta expresión. Nadie se quería hacer cargo del muerto. Nadie se quería hacer cargo del muerto. Solo 2 seguidores anónimos. No, anónimos no. Que estaban en el anonimato, porque tenemos sus nombres. Temerosos y hasta un tanto misteriosos. Nos cuenta, nos narra el capítulo 19 del mismo Evangelio de Juan. José de Arimatea, un hombre rico, un hombre noble, un hombre justo y bueno, dice la Escritura, discípulo de Jesús a la distancia. Y también Nicodemo vuelve a aparecer en escena. Aquel que había venido de noche ahora se muestra interesado en el cuerpo de Jesús. Esto es omitido por los sinópticos, generoso en gran manera, cebó para lavar, para preparar el cuerpo de Jesús para la tumba. Siempre me he quedado pensando en el esfuerzo que realizaron estos hombres, en la inversión costosa de los perfumes, de los preparados, en el tiempo escaso, porque la Escritura nos dice que se venía el tiempo de la fiesta. ¿Cuánto habrá costado descolgar a Jesús de la cruz? ¿Habrá pesado 70 kilos? ¿Cuánto habrá pesado descolgarlo? Ensuciarse con su sangre. Asearlo, limpiarlo. Perfumarlo. Envolverlo. Trasladarlo. Contrarreloj. A la vista de gente que se habría quedado por ahí. Jesús
en la cruz se hizo cargo de nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nicodemo tardó 3 años en salir del anonimato. Por eso digo que quizás lo sorprendió la muerte de Jesús y salió a la luz. Mostró quién era. Querido hermano, hermana, es hora de identificarnos con Cristo. El mundo está atravesando algo que no tiene precedentes. Y es necesario que vos y yo, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, nos identifiquemos con Cristo. Capítulo 3 de Juan, versículo 1 al 21. Nicodemo el del Sanedrín. Nicodemo hacia el camino de la identificación con Cristo. Que Dios nos bendiga. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel. Nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan buen Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti, nunca me lo sé muy bien, yo lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo puse que viendo mi corazón me amaste tal como soy?